Buenas noches, apreciados participantes. Bienvenido a esta segunda clase en vivo para esta unidad curricular, sistemas y procedimientos contables. El día de hoy vamos a abordar el contador del futuro visto con un enfoque estratégico en la integración de la inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión. Si bien es cierto que acá en Venezuela estamos iniciando eh, la adopción de estas tecnologías y ya muchas empresas lo han hecho, también lo es que nosotros tenemos que irnos adecuando a esas nuevas realidades e ir penetrando en esos enfoques y uso de esa tecnología, porque eso nos ubica a nosotros y nos permite desarrollar competencias que van direccionadas a que seamos un contador, un público visto con enfoques estratégicos. Allí nosotros vamos a abordar este tema tan actual que es el contador del futuro visto como un enfoque estratégico en la integración de la inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión. Esto es muy interesante porque eh, el contador del futuro está en un mundo en constante cambio tecnológico y la contaduría está evolucionando de ser una función de registro a un rol de asesoramiento estratégico. Ahora, nuestro objetivo del día de hoy en esta clase es entender cómo la inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión no reemplazan al contador, sino que lo potencian, transformándolo en un arquitecto de decisiones empresariales. Discutiremos cómo los desafíos, las oportunidades y las competencias esenciales para esta nueva era. Es muy importante que esto lo tengamos pendiente porque hablamos mucho de la automatización y hablamos precisamente de que los sistemas de información contable, si bien es cierto que alejan la intervención del hombre en el proceso, también lo es que los sistemas son diseñados de manera tal que cuando se presentan discrepancias, cuando eh, la máquina contrasta, partidas y hay diferencias entre ellas. Ellas no procesan la información, sino que envían alertas solicitando que sean evaluados esas discrepancias. Entonces, un ejemplo de esto lo podemos ver en las conciliaciones bancarias. Si nosotros eh, tenemos depósitos en tránsito, es decir, aquellos depósitos que por alguna razón a la fecha de cierre, aún de cierre mensual, aún no aparecen. Él está en tránsito, no es que se hayan hecho físicamente, se pueden haber hecho electrónicamente. Sin embargo, por alguna razón el sistema no los ha cargado, no los ha acreditado a nuestra cuenta, y entonces esa discrepancia, ese tránsito es alertado por la máquina y nos permite analizarlos, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a ir avanzando y vamos a llegar a la evolución del rol contable de la historia al futuro digital, es decir, cómo hicimos en esa línea de tiempo. Entonces, aquí el históricamente, el contador ha sido un guardián de los libros, un registrador enfocado en el pasado, asegurando que cada transacción esté correctamente clasificada y que se cumplan las normativas. Ese es el contador tradicional. Eh,
Sin embargo, la tecnología nos lleva al rol del contador estratégico digital. Ese es el contador de futuro, como lo podemos ver en la lámina. La clave es la automatización. La inteligencia artificial absorbe las tareas repetitivas y del alto volumen. Ya lo tomamos como consideración, como ejemplo las conciliaciones, el procesamiento de facturas de las cuentas por pagar, por cobrar, permitiéndonos registrar nuestros enfoques en análisis de datos y la identificación de riesgo y el asesoramiento proactivo. Entonces pasamos de responder qué pasó a respondedor, qué va a pasar y qué debemos hacer al respecto. Entonces, cuando vemos esto, nosotros ya estamos ubicados en un nuevo papel que debemos desempeñar, enfocándonos en el análisis predictivo, la optimización de procesos y el asesoramiento estratégico generador y de valor a partir del análisis de datos. Entonces, así llegamos a lo que es la automatización y Insight. Entonces, cuando vemos aquí la automatización de procesos, agiliza tareas repetitivas, ejemplo, el procesamiento de facturas, entradas de datos, conciliaciones bancarias, reducción de costos y errores, aprendizaje analítico, análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y anomalías. Un ejemplo de esto es la detección del fraude, las previsiones financieras y sobre todo en la parte del análisis predictivo, que es el uso de modelos para predecir flujos de caja, riesgos fiscales o tendencias de mercado y soporte de proactividad. Cuando estamos en esto y está el proceso en ejecución, y si estamos haciendo el análisis, sencillamente ella nos va a arrojar los mapas, ¿ok? Es decir, nos va a arrojar los indicadores, los resultados y todo eso. Ahora bien, nosotros debemos hacer los análisis y precisamente tomarlos en consideración para esas grandes decisiones. Entonces, ya sabemos que la inteligencia artificial se manifiesta en la contabilidad de varias formas, muy variadas. La más visible es la automatización, lo que conocemos como robótica de proceso o RPA, que ejecuta tareas rutinarias con precisión y eso nos libera de las tediosas entradas de datos y el manejo de la calidad. Eso reduce enormemente la intervención de la mano del hombre en los procesos, porque el sistema se encarga de hacer absolutamente todo ese proceso. No tenemos que esperar el cierre mensual para hacer los ajustes, para hacer el balance de comprobación y una edición del balance general del estado de la posición. El sistema se encarga de todo eso. Lo interesante de esto es que cuando nosotros estamos trabajando esto, si hay alguna discrepancia, si hay entre el manejo de partida, el sistema alerta inmediatamente para que se hagan los análisis respectivos. Entonces, esta tecnología puede examinar millones de transacciones, identificar patrones de gastos inusuales o transacciones sospechosas, lo que es esencial para la detección del fraude en tiempo real. La inteligencia artificial no es una moda, es una necesidad y nos dota de un poder predictivo sin precedentes, permitiéndonos o permitiendo, ¿verdad? También a la empresa anticiparse a los desafíos y tomar decisiones basadas en proyecciones robustas, es decir, bien soportada, bien analizada, bien documentada. Y eso es lo importante, porque cuando ya nosotros estamos hablando
de proceso decisorio, nosotros realmente tenemos que adelantarnos, analizar tendencia, estructurar los problemas con fundamento, tomando en consideración las variables, las capturas de datos en tiempo real. No vamos a hacer registros históricos, que estamos obligados a hacerlo, pero cuando vamos a hacer análisis, sencillamente nos vamos fundamentando ya en esos análisis predictivos que nos da la inteligencia artificial, nos ayuda a la inteligencia artificial. Fíjense que cuando ya estamos hablando de análisis predictivo, nos estamos adelantando precisamente a lo que va a suceder y eso nos puede coadyuvar a tomar decisiones anticipativas que podemos inclusive hasta eh, calcular de manera profunda el impacto que pueda generar y hacer los análisis respectivos y tomar decisiones entonces ya más acertadas y bien documentadas. Así llegamos a lo que es eh, el sistema de soporte de decisión, que son los SD, que es una herramienta que utiliza mucho el estratega y es muy importante que la tomemos en consideración porque el sistema de soporte de decisión informático interactivo que utilizan modelos y datos a menudo alimentados por inteligencia artificial, eso permite ayudar a los gerentes a tomar decisiones no estructuradas o semiestructuradas. Entonces, allí vamos a conseguirnos con las bases de datos internos, contables, financieros y externos, tendríamos el mercado y lo económico, el sistema generador de modelos, ¿ok? Es muy interesante que lo veamos porque allí están las herramientas de simulación y análisis de optimización. Entonces, los sistemas de soporte de decisión transforman la información contable en conocimiento aplicable para la gerencia. Entonces, eso es muy importante porque ahora, ¿cómo convertimos el insight generado por la inteligencia artificial en una acción gerencial? Fíjese que estamos transformándolo, ¿no? Entonces, eso lo hacemos a través de los sistemas de soporte de decisión, que es lo que conocemos como SSD. Un sistema de soporte sí, no toma decisiones, ¿ok? En eso tenemos que tenerlo completamente claro, sino que la facilita, ofreciendo escenarios y modelos basados en datos procesados. Estos sistemas se alimentan de nuestra información contable, la base de datos, lógicamente, y aplican modelos atractivos al sistema de gestor de modelos. Un ejemplo de esto es las simulaciones de impacto fiscal ante la nueva inversión. El contador actúa como el arquitecto que diseña estos modelos y el intérprete de sus resultados, transformando un simple estado financiero en una hoja de ruta para el crecimiento empresarial. Fíjense cómo él redefine el estado financiero y lo transforma en hojas de ruta. Entonces, bueno, así llegamos a lo que es la integración estratégica, el ciclo virtuoso de la inteligencia artificial, sumado a lo que son los sistemas de soportes de decisión. Entonces ahí tenemos la inteligencia artificial, tenemos el procesamiento y análisis, tenemos que ya automatiza la recolección permítame apartarle para que lean con facilidad, la recolección de datos, detecta la tendencia y anomalías de esto. Los sistemas de soporte utilizan los insights generados por la inteligencia artificial y construye modelos predictivos, evalúa
diferencias, alternativas y escenarios. También tenemos el contador profesional contable financiero y juicio y decisión. Entonces, porque él interpreta los escenarios y simulaciones generados por los sistemas de soporte y recomienda el curso de acción estratégico a la gerencia que debe tomar. Y debemos tener completamente claro, porque el primero era el componente del ciclo y el segundo es el resultado clave, que son decisiones más rápidas, precisas y basadas en el futuro. Entonces, allí ya nosotros podemos ir viendo la verdadera potencia que surge de la sinergia, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial realiza el trabajo pesado y profundo de procesamiento, identificando que los patrones que un humano tardaría meses en encontrar. Un ejemplo de esto como la optimización de rutas de pago o la predicción de liquidez de factura. Y entonces luego el sistema de soporte toma esos insights y nos permite modelar diferencias estratégicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si negociamos un nuevo plazo de pago con los proveedores? Fíjese que ahí estamos tocando lo que es el flujo de efectivo. Entonces, el contador entra para aplicar su juicio profesional y ético, interpretando los resultados y presentando la recomendación más sólida. Este ciclo virtuoso garantiza que las decisiones sean más rápidas, precisas y principalmente orientadas estratégicamente al futuro. Y esto nos da oportunidades claves para el Contralor. Y eso lo tomamos en el área de transformación de valor. Y eso es importante porque esas oportunidades son clave para la transformación del valor contable. Y es allí donde nosotros realmente tomamos en consideración eh, precisamente las auditorías continuas y predictivas. Tenemos la asesoría financiera proactiva, la gestión optimiza y entonces tenemos el negocio inteligente y la Big Data. Eh, esta integración nos abre nuevas avenidas de valor. La auditoría se vuelve continua y predictiva, pasando de verificar el pasado a prevenir problemas futuros. En la asesoría tenemos que estar completamente claros que en la asesoría financiera podemos crear modelos de planificación y presupuestos dinámicos que se ajustan automáticamente a las condiciones del mercado. También debemos tomar en cuenta que además la inteligencia artificial es un aliado poderoso de la gestión fiscal porque él analiza rápidamente la normativa para automatizar la carga impositiva legalmente. En esencia, nos convertimos en los principales proveedores de inteligencia del negocio. Eso es lo que llamamos el BI, entonces, traduciendo datos complejos en historia financiera que la gerencia puede entender y utilizar adecuadamente. Pero eso presenta desafíos y consideraciones éticas. Y eso tenemos que tenerlo siempre, siempre presente, ¿ok? Entonces, cuando hacemos referencia a ello, nosotros tenemos en los desafíos la inversión, la inversión y adaptación de tecnología, la seguridad y la privacidad de los datos y la transparencia y la explicabilidad. Entonces,
Pero lo que sí tenemos que tener en consideración, tomar siempre y tener presente que el juicio humano es irreemplazable en la validación ética de los resultados de la inteligencia artificial. Y en el desafío uno tenemos la inversión y la adaptación tecnológica. Entonces tenemos los costos de implementación e integración de los sistemas. Ahí tenemos la curva de aprendizaje del personal. En el segundo desafío tenemos la seguridad y la privacidad de los datos, que no es otra cosa que la gestión del riesgo de la ciberseguridad ante el manejo de la Big Data sensible. Y tenemos las consideraciones éticas. Cuando hablamos de las consideraciones éticas, está la transparencia y la explicabilidad. El contador debe entonces asegurar que los modelos de inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión sean transparentes y libres de sesgo, es decir, lo que conocemos como sesgo algorítmico o la opacidad del algoritmo en los datos de entrada. Y entonces ahí tenemos una frase clave que debemos tener siempre presente, que es el juicio humano, que como lo vimos ahí en la lámina, este es irreemplazable. Entonces, por supuesto, este camino no está exento de retos. Siempre van a haber retos. La inversión inicial en tecnología y la capacitación de equipos son barreras de entrada significativas. Un desafío crucial en la seguridad es la seguridad y la privacidad de los datos, ya que la inteligencia artificial requiere de grandes volúmenes de información sensible. Además, surge una consideración ética fundamental, la explicabilidad. El contador debe entender y garantizar que los algoritmos no introduzcan sesgo y que las recomendaciones sean lógicas y justificables. Entonces, el juicio humano ya sabemos que es irreemplazable para validar la ética y la coherencia de los resultados que la tecnología nos arroja. Y eso que estamos viendo nos direcciona hacia nuevas habilidades esenciales, ¿ok? Nos lleva hacia, hacia. Un momento, por favor. Eso nos lleva hacia eh, nos lleva hacia habilidades que realmente nos van a permitir desempeñarnos de manera adecuada en nuestros campos laborales. Entonces, tenemos que tomar siempre en consideración estas, estas actividades porque de una u otra forma ellas van a permitirnos, permítame compartir nuevamente que el Internet eh, está un poco intermitente y eso nos interrumpe la, eh, la conexión. Entonces, es aquí donde nosotros, por supuesto, vemos este camino que no está exento de retos, como lo dijimos, la inversión inicial en tecnología y la capacitación de equipos son barreras de entrada significativas. Entonces, eso nos permite llegar hacia las nuevas habilidades esenciales. Entonces, que son las competencias del contador, que lo han llamado el contador 4.0. Entonces, son habilidades esenciales en la era digital. Y allí vamos a tener la competencia digital, el pensamiento analítico y crítico, la comunicación estratégica y el aprendizaje continuo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración, y es allí donde vamos a hablar de la habilidad de las competencias, ¿ok? Digitales. Entonces, el manejo de las herramientas de inteligencia artificial, la inteligencia del negocio y los sistemas operativos. Y por otra parte, en la segunda habilidad tenemos el pensamiento analítico y crítico, que es la capacidad para formular preguntas correctas
y validar e interpretar los insights que nos arroja la inteligencia artificial. Y la otra habilidad es la comunicación estratégica porque nos permite traducir complejos análisis de datos en narrativas claras y recomendaciones para la gerencia no financiera. Y por último tenemos la habilidad de aprendizaje continuo, que eso siempre debemos observarlo, porque la adaptación constante a las nuevas tecnologías y regulaciones y modelos de negocio así lo exigen. Ahora, para navegar con éxito esta transformación, el contador debe evaluar sus competencias, sobre todo las competencias digital, que es obvia, pero va más allá del uso del software. Implica entender cómo funciona la arquitectura de datos y lo más importante es que el pensamiento analítico y crítico, ya que la inteligencia artificial nos dará respuestas, pero el humano debe formular las preguntas estratégicas correctas. Y finalmente la comunicación estratégica, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que es clave. Y nuestro valor no está en generar reportes, sino en traducir esos datos complejos en una recomendación clara y accionable para la alta gerencia, para la alta dirección, para el nivel estratégico. Ahora, esta es una profesión de aprendizaje continuo. Y entonces llegamos así a la penúltima lámina y antes de llegar a las conclusiones, quisiera presentarle un ejemplo de integración. En el paso uno, el algoritmo de la inteligencia, aquí lo vamos a ver, entonces, en el análisis de capital de trabajo, y ya conocemos qué es el capital de trabajo, entonces el algoritmo de inteligencia artificial analiza el patrón histórico de pagos y cobros, porque ahí está precisamente el capital represado, ¿verdad? La estacionalidad y los datos de mercado para predecir con predicción el flujo de efectivo futuro, identifica el problema y la oportunidad. En el paso 2 entonces ya está, si en el paso 1 está la inteligencia artificial, como lo hemos visto en la teoría, por eso es que estamos pasando a la teoría a la práctica, tenemos el sistema de soporte de decisión que simula varios escenarios, alarga los pagos de la negociación, el financiamiento a corto plazo y esto valida alternativas. Y por último, el paso 3 entonces, es la toma de decisión. Entonces, el contador de estrategia interpreta los resultados, que es lo que llamamos ROI de cada escenario, y recomienda la mejora o la mejor, para ser más preciso, combinación para maximizar la liquidez sin sacrificar la rentabilidad. Y eso es lo que nosotros podemos ver como asesoría estratégica. Entonces, eh, pasemos de la optimización del capital de trabajo. Entonces, queremos decir que el algoritmo de inteligencia artificial puede procesar millas de factura y órdenes de compra junto con indicadores económicos externos para predecir cuándo ocurrirá el pico de liquidez y necesidad de efectivo con una precisión altísima. Es decir, nos ayuda a redibujar y a dibujar y a predecir y a preparar los flujos de caja. Y luego el sistema de soporte permite simular rápidamente el impacto de diferentes políticas financieras. Es más rentable ofrecer un descuento por pronto pago o negociar un plazo mayor con un proveedor clave. Entonces, eso tenemos que analizarlo. Entonces, el contador evalúa estos escenarios del sistema de soporte y guía a la gerencia hacia una decisión que optimiza el ciclo del efectivo, moviendo la contabilidad de una función reactiva a una proactiva y generadora de valor inmediato. Bueno, así llegamos ya a lo que son las conclusiones, que lo vamos a decir que es un llamado a la acción y allí tenemos liderando la transformación, la inteligencia automatiza, ya vimos y proporciona insight. Nosotros precisamente lo analizamos y lo transformamos, lo interpretamos y decidimos. El contador de futuro es un asesor estratégico y un arquitecto de datos y la clave no la da la tecnología, sino la capacidad de actuación y el juicio profesional para aprovecharla. Entonces podemos concluir
que la integración de la inteligencia artificial y los sistemas de soporte no es una opción, sino que es la evolución natural de nuestra profesión. La inteligencia nos da tiempo, el sistema de soporte de decisión nos da escenarios y nuestro juicio profesional y ético nos da la dirección. Fíjense cómo eso se transforma en una trinidad tan importante que es determinante en los procesos de la organización. Y entonces estamos dejando atrás la imagen de los números estáticos para convertirnos en arquitectos de datos y asesores estratégicos que impulsan el futuro de las organizaciones. Los invitamos a todos, como futuros profesionales, a abrazar esta transformación digital. Nuestro valor reside ahora en la estrategia y el análisis y la comunicación. El futuro nos pertenece a quienes ignoran la tecnología, sino a quienes la dominan con criterio profesional y ético, y esto nos da una ventaja competitiva. Muchas gracias por haber participado en esta clase eh, que nos ayuda a comprender esa realidad que está liderando la transformación y así llegamos al final de este recorrido. Eh, que tengan ustedes una feliz noche y hasta pronto.